Dios te invita a calmar tu mente porque tu paz no viene de controlar todo, sino de confiar en quien no controla todo. La Biblia instruye: no os afanéis por cosa alguna, sino sean vuestras peticiones conocidas ante Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta orden no ignora la realidad, la transforma. No te dice, no tengas preocupaciones, te dice, entrégaselas a Dios con acción de gracias. Porque la gratitud activa la fe, y la fe activa la paz. Muchos viven en constante ansiedad, por el dinero, por la salud, por los hijos, por el futuro. Y esa ansiedad los consume, les quita el sueño, les afecta físicamente. Pero Jesús preguntó: ¿quién de vosotros, preocupándose, puede añadir una sola hora a su vida? Con esta pregunta, reveló que la ansiedad no produce resultados, solo estrés. Lo que produce cambios es la entrega. Cuando clamas: Señor, no tengo control, pero tú sí lo tienes, entras en reposo espiritual. No digas: cuando todo esté bien, entonces estaré en paz. Di: aunque todo tiemble, estoy en paz porque Dios está conmigo. Porque la paz no depende de las circunstancias, depende de tu decisión de buscarlo primero. No permitas que el miedo domine tu mañana. Comienza tu día con adoración, con gratitud, con entrega. Presenta tus cargas, declara su fidelidad, descansa en su promesa. Calmar tu mente no es ignorar tus problemas, es transferirlos al que puede resolverlos. No permitas que el orgullo te detenga. No creas que eres más fuerte solo por cargar solo. La verdadera fortaleza nace de la dependencia. Cuando reconoces que no puedes, entonces Él puede. Suelta el pasado, suelta el dolor, suelta el control, suelta tus planes. Porque lo que sueltas no se pierde, se entrega. Y lo que se entrega a Dios siempre vuelve multiplicado. Vive como quien sabe que ya no lleva el peso. Anda como quien respira libre. Porque calmar tu mente es el primer paso hacia la paz verdadera. Dios utiliza la adoración como arma contra el exceso de pensamiento, porque cuando alabas, cambias la atmósfera espiritual y rompes cadenas mentales. La Biblia enseña que Dios habita en la alabanza de su pueblo, no solo en tiempos de victoria, sino también en medio del fuego. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice: aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla mental, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos.
Porque calmar tu mente comienza cuando tu corazón se enfoca en Él, no en tus problemas. Dios transforma tu ansiedad mediante la entrega, porque la verdadera paz no viene de controlar todo, sino de confiar en quien no controla todo. La Biblia instruye: echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta orden no es opcional, es una invitación directa a soltar. Muchos cargan con preocupaciones, decisiones, traumas, deudas, relaciones rotas, enfermedades, pensando que deben resolverlo todo por sí mismos. Pero Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él no te dice: aguanta más, te dice: ven. No te exige fuerza, te ofrece reposo. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Entregarle todo no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que Él es Dios, y tú no lo eres. Piensa en Moisés: cuando enfrentó al faraón, no actuó solo. Dios le dio a Aarón como voz, a Josué como ayudante, a Hur y a Aarón que sostuvieron sus manos en batalla. Nadie fue creado para llevarlo todo. Tú también tienes derecho a soltar. No digas: tengo que hacerlo todo, di: Dios me ayuda en todo. Porque cada vez que entregas algo a Él, estás diciendo: confío en ti más que en mí. No subestimes el poder de una oración simple: Señor, tomo esto de mis manos y lo pongo en las tuyas. Ese acto libera tu alma, cambia la atmósfera espiritual, activa su intervención. No necesitas entender cómo funciona, solo necesitas hacerlo. Vive como quien ha dejado la carga. Anda como quien camina en paz. Porque calmar tu mente no es ignorar tus problemas, es transferirlos al que puede resolverlos. No permitas que el orgullo te detenga. No creas que eres más fuerte solo por cargar solo. La verdadera fortaleza nace de la dependencia. Cuando reconoces que no puedes, entonces Él puede. Suelta el pasado, suelta el dolor, suelta el control, suelta tus planes. Porque lo que sueltas no se pierde, se entrega. Y lo que se entrega a Dios siempre vuelve multiplicado. Vive como quien sabe que ya no lleva el peso. Anda como quien respira libre. Porque calmar tu mente es el primer paso hacia la paz verdadera. Dios corrige tus pensamientos mediante la palabra, porque tu mente está influenciada por el dolor, el miedo y la mentira, pero su verdad renueva tu entendimiento. La Biblia enseña que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que tu forma de pensar determina tu destino. Muchos luchan contra pensamientos repetitivos: nunca lo lograré, no soy suficiente, estoy solo, Dios me ha olvidado. Estas frases no son verdades, son programas mentales instalados por el dolor, la traición o la mentira. Pero cuando meditas en la palabra de Dios, estás reprogramando tu mente. Cada vez que declaras: Dios es mi refugio y fortaleza, nada me separará del amor de Dios, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, estás activando la realidad espiritual sobre la ilusión mental. Jesús, tentado en el desierto, no respondió con teología compleja ni con milagros, sino con 3 veces: escrito está. Usó la palabra como arma espiritual contra el engaño. Y venció. Así también, tú puedes usarla para discernir entre verdad y mentira, entre dirección divina y distracción humana. No digas: no entiendo qué hacer, di: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Porque en sus páginas hay principios para el matrimonio, la economía, el trabajo, la salud, las relaciones, el llamado. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas conocer al que las tiene. Y Él ha dejado su voz registrada en la Escritura. Lee todos los días. Medita. Aplica. Memoriza versículos clave. Decláralos en oración. Porque cada promesa que guardas en tu corazón es una semilla de sabiduría que crecerá en el momento preciso. No permitas que el enemigo te convenza de que la Biblia es obsoleta. Es más relevante hoy que nunca. Es la brújula que evita naufragios espirituales. Y cuando caminas conforme a ella, tus pasos son firmes, tus decisiones son duraderas, tu vida glorifica a Dios. Vive como quien se alimenta de la palabra. Anda como quien vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque calmar tu mente comienza cuando sustituyes tus razonamientos por su verdad.
Dios prepara tu futuro mediante la obediencia inmediata, porque cada paso de fe fortalece tu confianza y acelera tu destino. Jesús no dijo, sigan mis enseñanzas cuando les convenga, dijo, si me aman, guarden sus mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Piensa en Noé, que construyó un arca durante años mientras todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentido interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto. Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente. La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas, esperaré a que todo esté claro, di, haré lo que sé que debo hacer ahora. Porque la claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites. Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque calmar tu mente no es inacción, es fe en movimiento. Dios transforma tu corazón cuando dejas de analizar y comienzas a confiar, porque la verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto entiendes, sino por cuánto entregas. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que los que hacen sus mandamientos tienen entendimiento excelente. Esto significa que no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener un corazón dispuesto a obedecer. Muchos fracasan no por falta de conocimiento, sino por exceso de análisis. Se quedan atrapados en un ciclo mental, y si esto sale mal, ¿qué dirán los demás? Estoy tomando la decisión correcta. Pero Jesús nunca les dijo a sus discípulos, piensen más, les dijo, síganme. Esa fue su invitación, acción basada en fe, no en certeza completa. Cuando Pedro salió del barco para caminar sobre las olas, no lo hizo después de una larga deliberación, lo hizo en respuesta inmediata al llamado de Jesús. Y mientras miró al Maestro, avanzó. Fue cuando comenzó a pensar demasiado, a analizar el viento y las olas, que empezó a hundirse. Así también, tú puedes avanzar mientras mantengas tus ojos en Cristo. No necesitas entender todo el plan, solo necesitas dar el primer paso. No digas, no puedo actuar sin certezas, di, confiaré aunque no entienda. Porque la fe no elimina las dudas, las atraviesa. No necesitas tener control para obedecer. Solo necesitas escuchar. Y cuando escuchas, actúa. Porque cada obediencia rompe cadenas mentales, fortalece tu confianza y acelera tu destino. Vive como quien ha dejado de dar vueltas en círculo. Anda como quien avanza con propósito. Porque calmar tu mente no es irresponsabilidad, es dependencia plena en quien nunca falla. Dios utiliza la paciencia como herramienta para liberarte del impulso de controlar todo, porque tu paz no viene de resolver, sino de esperar en Él. La Biblia dice que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.
La paciencia no está al final por casualidad, está allí porque es una de las más difíciles de vivir. No es pasividad, es fortaleza controlada. Es esperar sin desesperar, confiar sin exigir, avanzar sin forzar. Jesús, siendo Dios, esperó 30 años en una aldea, trabajando como carpintero, antes de comenzar su ministerio. No porque no pudiera hacerlo antes, sino porque el tiempo del Padre no había llegado. Él, que creó el tiempo, se sometió a él. Eso es humildad. Eso es obediencia. Y eso es ejemplo para ti. Tú también estás llamado a vivir en obediencia mientras esperas. No a dormir espiritualmente, sino a servir fielmente donde estás. Muchos pierden su propósito por impaciencia. Quieren el llamado sin la preparación, la unción sin la humillación, la promesa sin la paciencia. Pero Dios no entrega responsabilidad a quien no ha probado fidelidad en lo pequeño. El siervo fiel fue puesto sobre muchas cosas porque fue fiel en poco. Así también, tu fidelidad en la espera te califica para lo que viene. No subestimes lo que haces hoy. Aunque sea pequeño, aunque no sea visto, aunque no sea aplaudido. Dios lo ve. Y lo registra. Como cuando Ruth trabajaba en los campos a Booz, recogiendo espigas. No sabía que estaba siendo guiada hacia su redención, hacia su lugar en la línea del Mesías. Ella no forzó nada, simplemente fue fiel. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, mientras esperas, sé fiel. Sirve en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, segarás si no desmayas. La paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es trabajar con fe, orar con constancia, avanzar con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios está en marcha. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Calma tu mente. Confía. Espera. Obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios restaura tu identidad cuando dejas de buscar validación en tus logros y comienzas a descansar en quien eres en Cristo. Muchos viven bajo mentiras. Tengo que demostrar mi valor, si no produzco, no sirvo, necesito que me reconozcan. Pero estas palabras no vienen de Dios, vienen del enemigo. La Biblia declara que tú eres escogido, real, santo, amado, redimido, perdonado, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estas no son aspiraciones, son realidades espirituales establecidas por la cruz. Pero solo las experimentas cuando dejas de intentar ganar el amor de Dios y comienzas a recibirlo. Como el hijo pródigo, que vivió en miseria entre cerdos, creyendo que merecía morir de hambre, hasta que decidió volver a casa. Y cuando regresó, no fue rechazado, fue abrazado, vestido, celebrado. Su padre no le dijo, te lo mereces, le dijo, mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y ha sido hallado. Esa es la imagen de Dios, no juzgando desde lejos, sino corriendo a tu encuentro. Así también, cada vez que buscas a Dios, estás declarando, no soy lo que hice, soy lo que Él dice que soy. No permitas que el pasado te defina. No dejes que el pecado te etiquete. Tú no eres tu error, eres su hijo. Tú no eres tu enfermedad, eres su sanado. Tú no eres tu fracaso, eres su victoria. Calmar tu mente incluye soltar la necesidad de justificarte. Ya no tienes que probar nada. Tu valor ya está asegurado en la cruz. Vive como quien ha sido aceptado. Anda como quien camina en libertad. Habla como quien sabe que es amado sin condiciones. Porque calmar tu mente no es desconexión, es conexión con tu verdadera identidad. Y desde ese lugar, tomas decisiones desde la paz, no desde el miedo. Dios protege tu mente cuando eliges la gratitud sobre el análisis constante, porque el corazón agradecido permanece abierto a nuevas revelaciones. La ingratitud cierra la puerta al entendimiento, porque genera amargura, que contamina el alma y nubla el discernimiento. La Biblia advierte que por causa de la incredulidad y la ingratitud, el corazón se endurece. Pero el que da gracias en todo, mantiene su espíritu sensible, receptivo, humilde. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Y Jesús le dijo,
tu fe te ha salvado. No a los 10, sino al que regresó. La gratitud no solo honra a Dios, activa más gracia. El que agradece lo poco, recibe lo mucho. El que bendice en medio de la falta, es bendecido en abundancia. Así también, tú no debes esperar a tener todo para agradecer. Agradece ahora. Agradece por la vida, por el aliento, por la promesa no cumplida, por la puerta cerrada que protege tu destino. Porque cada acción de gracias es una declaración de fe, aunque no tengo, creo que recibiré. No digas, cuando tenga, entonces agradeceré, di, agradezco ahora porque Él es bueno. Porque la gratitud cambia la atmósfera espiritual. Abre los cielos. Desarma al enemigo. Fortalece tu paz. Y atrae más bendiciones. No permitas que el dolor te robe tu alabanza. No dejes que la espera te quite tu gozo. Decide hoy vivir con gratitud. Da gracias por lo visible, por lo invisible, por lo presente, por lo futuro. Porque el que da gracias siempre, ora sin cesar. Y el que ora sin cesar, vive en comunión constante con Dios. Y en esa comunión, la sabiduría fluye sin interrupción. Vive como quien sabe que todo es gracia. Anda como quien reconoce que cada paso es provisto. Porque calmar tu mente comienza cuando llenas tu mente con lo que sí tienes, no con lo que te falta. Dios multiplica tu influencia cuando dejas de preocuparte por cómo te ven y comienzas a vivir según su propósito. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Esta imagen no es metafórica, es práctica. Cuando mantienes tu conexión diaria con Dios, tu vida brilla, aunque no hables. Tu paz en medio del caos, tu integridad en la tentación, tu gozo en la prueba, todo eso testifica de su fidelidad. Ruth no era israelita, pero decidió seguir a su suegra, abandonar sus dioses y adherirse al Dios de Israel. Y en ese acto de fe, entró en la línea del Mesías. Su decisión no fue grandiosa a la vista, pero transformó la historia. Así también, tu búsqueda diaria de Dios no solo te beneficia a ti, impacta a tu familia, a tu generación, a tu nación. No subestimes el poder de una palabra de consejo, de un ejemplo fiel, de una oración por alguien. La sabiduría compartida multiplica su valor. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, no solo para hacer milagros, sino para impartir enseñanza, sanidad y liberación. Ellos no eran expertos, pero tenían acceso a la sabiduría del Maestro. Así también, tú no necesitas ser un predicador para impartir sabiduría. Puedes hacerlo en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. Habla con verdad. Vive con integridad. Sirve con humildad. Porque tu vida es una carta viva que muchos leerán. No digas, no tengo nada que ofrecer, di, lo que he recibido, lo doy. Porque la gracia de Dios no se agota al compartirse, se multiplica. Cada vez que aconsejas con amor, cada vez que perdonas con sabiduría, cada vez que tomas una decisión justa, estás sembrando en eternidad. Y un día, verás cómo lo que parecía pequeño produjo frutos gigantescos. No vivas para ti solo. No acumules bendiciones sin compartirlas. Sé canal, no depósito. Porque el que da, recibe. Y el que imparte sabiduría, recibe más. Vive como quien ha sido bendecido para bendecir. Anda como quien sabe que su vida tiene propósito más allá de sí mismo. Porque calmar tu mente te libera para vivir con propósito, no con presión. Dios utiliza tu descanso como acto de fe, porque en medio del silencio aprendes a escuchar su voz más claramente. Muchos creen que el descanso es pereza, pero en realidad es una declaración de confianza. Dios está trabajando aunque yo no lo vea. La Biblia enseña que después de crear el universo, Dios reposó el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para establecer un principio eterno. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para detenerse. Jesús, en medio de la multitud, dijo a sus discípulos, vengan ustedes aparte a un lugar solitario y descansemos un poco, porque muchos iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Él no nos regañó por no hacer más, les dio permiso para descansar. Esa fue una elección poderosa,
el ministerio no se sostiene por agotamiento, se sostiene por renovación. Así también, tú no necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas resolver cada problema, anticipar cada crisis, controlar cada resultado. Puedes detenerte. Puedes respirar. Puedes cerrar los ojos y decir, Señor, tú estás al mando. El descanso no es abandono del deber, es entrega del control. Es reconocer que no eres el centro del universo y que el mundo seguirá girando aunque tú no lo sostengas. Cuando calmas tu mente, cuando sueltas la necesidad de tener todas las respuestas, entras en reposo espiritual. Y en ese reposo, Dios te habla. No con ruido, sino con paz. No con exigencias, sino con dirección. David escribió, mi alma descansa en Dios solo, de él viene mi salvación. Ese fue su fundamento. No su fuerza, no su talento, no su reino, sino su descanso en quien lo había llamado. Vive como quien ha dejado de correr solo. Anda como quien camina en paz. Porque calmar tu mente no es inacción, es fe en movimiento. Y en esa fe encuentras el verdadero descanso. Dios transforma tus decisiones cuando dejas de depender de tu mente y comienzas a buscar su sabiduría, porque la verdadera inteligencia no viene del intelecto, sino del Espíritu Santo. La Biblia declara que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y que Él nos ha dado ese mismo Espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha otorgado. Esto significa que la sabiduría no se adquiere solo con estudio, experiencia o talento, sino con una relación viva con el Creador. Es un regalo sobrenatural, un flujo constante de entendimiento que brota del corazón cuando uno busca a Dios con sinceridad. Salomón, al comenzar su reinado, no pidió riquezas, ni poder, ni larga vida, sino entendimiento para gobernar al pueblo con justicia. Y Dios, complacido con su petición, le dio además riquezas, honor y paz. Esta historia no es solo un ejemplo histórico, es un modelo eterno. Cuando priorizas la relación con Dios sobre todo lo demás, Él multiplica lo que no pediste. La sabiduría divina no se mide por cuánto sabes, se mide por cuán bien decides. No es información acumulada, es aplicación guiada por el cielo. Muchos fracasan no por falta de conocimiento, sino por falta de discernimiento. Toman decisiones basadas en emociones, presión social, conveniencia o miedo, pero no en la voz de Dios. Por eso, muchos caminos que parecen rectos terminan en muerte. Pero el que busca sabiduría como a una perla preciosa, la encuentra. Y cuando la encuentra, sus pasos son enderezados. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener acceso a quien las tiene. Dios no te deja sin dirección. Te habla mediante su palabra, mediante la oración, mediante la paz en tu corazón, mediante la confirmación en la comunidad. Escucha. Busca. Pide. Porque a todos los que piden, se les da. Así que no confíes solo en tu razonamiento. No digas, esto parece correcto, di, ¿qué dice Dios? Porque la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. Y cuando la usas, tus decisiones no solo te bendicen a ti, bendicen también a quienes te rodean. Vive como quien sabe que su mayor ventaja espiritual no es su talento, sino su obediencia. Anda como quien ha aprendido que calmar tu mente y escuchar a Dios es la clave de una vida plena. Dios prueba tu fidelidad en lo pequeño para prepararte para lo grande, porque tu carácter se forja en decisiones ocultas que solo Él ve. La Biblia enseña que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Esto significa que Dios no te prueba primero con grandes responsabilidades, sino con pequeñas oportunidades de integridad. Moisés no comenzó liderando una nación, sino cuidando ovejas en el desierto. David no empezó como rey, sino como pastor. Jesús no comenzó su ministerio con multitudes, sino sirviendo en secreto como carpintero. Así también, tú no estás llamado a esperar grandes momentos para demostrar tu fidelidad. La verdadera grandeza se muestra en lo invisible, cuando perdonas sin que nadie lo sepa, cuando das sin recibir reconocimiento, cuando obedeces sin entender, cuando sirves sin ser visto. José, tentado por la esposa de Potifar, no cedió al pecado porque entendió que no solo estaba pecando contra un hombre o una ley, sino contra Dios.
dijo, ¿cómo haré este grande mal y pecaré contra Dios? En ese momento, eligió temer a Dios más que al riesgo, más que al deseo, más que a la soledad. Su fe no fue probada en el palacio, fue forjada en la tentación. Y por esa decisión, aunque fue injustamente encarcelado, Dios estaba con él. No fue su libertad lo que marcó su destino, fue su fidelidad en prisión. Así también, tú eres probado no solo en los momentos públicos, sino en los silencios íntimos, cuando estás frente a una pantalla, cuando manejas tu dinero, cuando piensas en alguien, cuando decides perdonar sin que nadie lo sepa. Esos instantes definen quién eres realmente. No digas, si alguien me viera, actuaría distinto, di, Dios me ve, y eso basta. Porque la fe que resiste en la oscuridad es la que brillará en la luz. Vive como quien sabe que es visto, amado y perdonado. Anda con integridad, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fidelidad en lo oculto será exaltada en lo visible. Calmar tu mente incluye confiar en que Dios valora lo que haces en secreto. Dios utiliza la comunidad para romper tu aislamiento mental, porque no estás llamado a caminar solo ni a decidir todo en soledad. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y creó a la mujer como ayuda idónea. Esta verdad trasciende el matrimonio. Todos necesitamos compañeros de camino, hermanos en la fe que nos sostengan, corrijan, animen y oren por nosotros. Nadie cumple su propósito en aislamiento. Moisés necesitó a Aarón y a Hur, quienes sostuvieron sus manos en medio de la batalla. David tuvo a Jonatán, cuya amistad fiel lo protegió y fortaleció. Pablo contó con Timoteo, Tito, Silas y tantos otros que compartieron su ministerio. La obra de Dios no es individualista, es corporativa. Tú no estás llamado solo a cumplir tu propósito, sino a contribuir al propósito de otros. Y ellos, a su vez, están aquí para ayudarte a ti. No subestimes el poder de una iglesia viva, de un grupo de oración, de un mentor, de un amigo que te dice la verdad en amor. Porque muchas veces, Dios te habla no solo por medio de sueños o lectura bíblica, sino a través de la voz de alguien que te ama. No te encierres en tu dolor, no te aísles por orgullo o decepción. Permite que otros entren en tu mundo, que compartan tu carga, que eleven tus manos cuando ya no puedas. La Biblia dice, porque si uno cae, que el otro puede levantarlo, pero que hay del que cae y no tiene con quién levantarse. La soledad abre puertas al desánimo, a la duda, al abandono. Pero la comunión abre puertas a la unción, a la esperanza, al avivamiento. No temas pedir ayuda. No te avergüences de decir, no puedo solo. Eso no es debilidad, es sabiduría. Jesús eligió 12 discípulos, no uno. Envió a sus seguidores de 2 en 2. Porque el camino es pesado, el enemigo es astuto, y necesitamos cobertura espiritual mutua. Busca a quienes caminan con Dios, únete a ellos, sé fiel, sé honesto, sé vulnerable. Porque en la transparencia nace la sanidad. Y en la unidad nace el avance. No permitas que heridas pasadas te impidan amar. No dejes que traiciones te cierren al compañerismo. Dios restaura también las relaciones. Y en medio del cuerpo de Cristo, hay sanidad, hay dirección, hay propósito compartido. Así que no te apartes. No te retires. Quédate. Conéctate. Sirve. Recibe. Porque calmar tu mente comienza cuando dejas de cargar solo. Dios prepara tu futuro mientras dejas de controlar el presente, porque cada momento que rindes a Él se convierte en semilla para el mañana. La Biblia afirma que el que persevera hasta el fin será salvo. Esta promesa no habla solo de salvación final, habla de fidelidad diaria. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. Desde fuera, parecía tiempo perdido. Pero desde el cielo, era entrenamiento espiritual, forja de carácter, desarrollo de dependencia. Todo lo que vivió allí, el cayado convertido en serpiente, la zarza ardiente, la voz de Dios, lo preparó para enfrentar a Faraón y guiar a una nación. Así también, tú no estás en tu desierto por castigo, estás en él por propósito. Cada día que entregas tu presente a Dios, tu trabajo, tu salud, tus relaciones, tu soledad, estás siendo equipado para lo que viene. No digas, esto no tiene sentido, di, Dios está trabajando en mí.
No subestimes lo que ocurre en lo oculto. Tus lágrimas, tus oraciones, tus decisiones de integridad, todo eso está siendo almacenado en el cielo. Y un día, cuando llegue tu momento de promoción, no solo tendrás la bendición, tendrás la madurez para sostenerla. Calmar tu mente no es rendirse, es confiar. Es decidir, una y otra vez, elegirlo sobre todo lo demás. Y cuando esa decisión se repite día tras día, se convierte en carácter. Y cuando tienes carácter, tienes autoridad espiritual. No digas, ya entregué mi vida hace años, di, hoy renuevo mi entrega. Porque cada nuevo día trae nuevas batallas, nuevas tentaciones, nuevas decisiones. Y en cada una, puedes elegir, cargar solo o caminar con él. Vive como quien sabe que su futuro está siendo moldeado ahora. Anda como quien confía en el proceso. Porque calmar tu mente hoy transforma tu eternidad. Dios transforma tu carácter cuando calmas tu mente y eliges vivir por fe, porque cada decisión de paz fortalece tu integridad y purifica tus motivos. La Biblia enseña que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no se desarrollan por esfuerzo humano, sino por una vida conectada con el Espíritu Santo. Cuando calmas tu mente, estás eligiendo vivir bajo su influencia constante, no bajo las corrientes cambiantes del mundo. Muchos actúan con rectitud solo cuando son observados, pero la verdadera santidad se revela en secreto, cuando perdonas sin que nadie lo sepa, cuando das sin recibir reconocimiento, cuando obedeces aunque no entiendas. José, tentado por la esposa de Potifar, no cedió al pecado porque entendió que no solo estaba pecando contra un hombre o una ley, sino contra Dios. Dijo, ¿cómo haré este grande mal y pecaré contra Dios? En ese momento, que eligió temer a Dios más que al riesgo, más que al deseo, más que a la soledad. Su fe no fue probada en el palacio, fue forjada en la tentación. Y por esa decisión, aunque fue injustamente encarcelado, Dios estaba con él. No fue su libertad lo que marcó su destino, fue su fidelidad en prisión. Así también, tú eres probado no solo en los momentos públicos, sino en los silencios íntimos, cuando estás frente a una pantalla, cuando manejas tu dinero, cuando piensas en alguien, cuando decides perdonar sin que nadie lo sepa. Esos instantes definen quién eres realmente. No digas, si alguien me viera, actuaría distinto, di, Dios me ve, y eso basta. Porque la fe que resiste en la oscuridad es la que brillará en la luz. Vive como quien sabe que es visto, amado y perdonado. Anda con integridad, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fidelidad en lo oculto será exaltada en lo visible. Dios corrige tu mente cuando la calmas mediante su palabra, porque tu batalla más importante no ocurre en el exterior, sino en el interior. La Biblia enseña que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que tu forma de pensar determina tu destino. Muchos luchan contra pensamientos repetitivos, nunca lo lograré, no soy suficiente, estoy solo, Dios me ha olvidado. Estas frases no son verdades, son programas mentales instalados por el dolor, la traición o la mentira. Pero cuando calmas tu mente con la verdad de Dios, permites que Él reemplace las mentiras con su verdad. No necesitas pelear solo contra tus pensamientos, puedes decir, Señor, tomo esta idea y la pongo en tu altar. Renueva mi mente según tu palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma. Cada vez que meditas en su verdad, estás reprogramando tu mente. David decía, en medio de la noche me levanto a darte gracias por tus justos juicios. No esperaba al amanecer, no necesitaba luz física. En la oscuridad, elegía recordar quién era Dios. Así también, tú puedes transformar tu interior eligiendo qué creer. No digas, siempre he pensado así, di, Dios está cambiando mi mente. No permitas que el ruido del mundo domine tu pensamiento. Detente. Clama. Medita. Escucha. Porque el que entrega sus pensamientos a Dios, no vive por impulsos, vive por revelación. Sus decisiones son sabias, sus respuestas son pacíficas, su testimonio es poderoso. No subestimes el poder de una oración matutina, de un versículo memorizado,
de una declaración bíblica proclamada en voz alta. Cada acto de entrega mental abre puertas espirituales. Vive como quien ha sido renovado. Anda como quien piensa como el cielo. Porque calmar tu mente incluye someter tu mente a su verdad. Dios utiliza la obediencia inmediata como evidencia de que realmente has calmado tu mente, porque la fe sin obras está muerta. Jesús no dijo, sigan mis enseñanzas cuando les convenga, dijo, si me aman, guarden sus mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Piensa en Noé, que construyó un arca durante años mientras todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentir interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto. Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente. La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas, esperaré a que todo esté claro, di, haré lo que sé que debo hacer ahora. Porque la claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites. Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque calmar tu mente termina en acción, no en pasividad.